La sangre me corría entre los dedos antes de que pudiera decidir si iba a huir. El cuerpo de la mujer yacía inconsciente sobre la piedra fría, demasiado quieto, demasiado pesado para alguien que aún respiraba. Su manto negro estaba empapado, abierto a la altura de las caderas, y la herida, maldita sea, no estaba donde ninguna herida debería estar jamás. No era un corte limpio, no era un accidente. Era una ruptura íntima, profunda, imposible de mirar sin entender que tocarla era cruzar un límite. Escuché algo moverse entre las ruinas y supe que no tenía tiempo. Podía dejarla allí, decir que nunca la vi, volver a la aldea con las manos limpias y la conciencia intacta. Nadie me culparía por no salvar a una desconocida encontrada demasiado tarde, pero mis manos ya estaban evaluando. Presión, sangrado, profundidad y lo peor, su cuerpo respondía a mi toque. «No hagas esto», me dije. «No es humana». Aún así la levanté. Cada paso hacia mi cabaña fue una decisión errada tomada a plena conciencia. La sangre marcaba el camino como si quisiera ser encontrada, como si el mundo entero estuviera a punto de reclamar lo que yo estaba intentando salvar. Cuando cerré la puerta y la acosté sobre la mesa, entendí la verdad demasiado tarde. No estaba curando a una mujer herida. Estaba sosteniendo la fragilidad de algo que nunca debió necesitar ayuda. Y si fallaba, moriría. Pero si tenía éxito, yo tampoco saldría ileso. Si esta historia ya te atrapó, dale like y sigue Medusas Memories para no perderte las próximas memorias. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? El cuerpo cayó antes de que pudiera pensar en huir. No fue un desmayo lento ni un colapso digno. Fue un peso muerto golpeando la piedra húmeda, un sonido blando y final, como carne soltada por alguien que ya no tenía fuerzas para sostenerla. Yo estaba arrodillado, lavándome las manos en el arroyo, cuando la vi rodar desde las ruinas superiores. El manto negro se abrió, atrapó el aire y después nada. Silencio. Solo el eco breve del impacto y el olor metálico que llegó un segundo después. Sangre. Me levanté por reflejo, no por valentía. Los pies se movieron antes de que mi cabeza aceptara lo que estaba viendo. Era una mujer, alta, demasiado inmóvil. El cabello oscuro extendido como una mancha viva sobre la piedra clara. Y la sangre no estaba donde debía. No era una herida en el brazo, ni en el costado, ni en la cabeza. La sangre corría entre sus muslos, espesa, oscura, imparable. Un hilo lento que manchaba la piedra antigua y se mezclaba con el musgo. Me detuve. Ahí fue cuando debí haber huido. No mirarla, no tocarla, no acercarme. En mi oficio, saber cuándo no intervenir es tan importante como saber cortar. Pero mis manos ya estaban manchadas de agua y jabón, limpias, listas. Y mi mirada, maldita sea, ya estaba evaluando. Respira, no respira. Pulso, color, temperatura. El mundo se redujo a un cuerpo que se estaba yendo. Me arrodillé junto a ella. La piel estaba fría de una manera extraña, no como la de un moribundo, sino como piedra que recuerda el sol. Acerqué los dedos a su cuello. Había pulso, lento, profundo, demasiado fuerte para alguien que había perdido tanta sangre. «No», murmuré, «no puede ser». Le aparté el manto con cuidado, con el mismo respeto con el que uno abre un cadáver reciente. No por pudor, por miedo. La herida estaba ahí, en una zona que ningún médico de aldea quiere ver abierta. No era un corte limpio, no era desgarro. Era como si algo hubiera sido arrancado desde dentro, como si el cuerpo hubiese sido forzado a traicionarse. Nunca había visto algo así, y aún así, mi cabeza empezó a trabajar. Presión, detener sangrado, evaluar profundidad, riesgo de infección, tiempo. Tiempo era lo único que no teníamos. El sangrado no obedecía. Apliqué presión con el paño que llevaba para el agua. La tela se empapó en segundos, demasiado rápido. Retiré, doblé, presioné otra vez. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La herida reaccionó a mi toque, no cerrándose, no resistiendo. Reaccionó como si me reconociera.
como si el cuerpo supiera que yo no debía estar ahí, pero aún así me permitiera continuar. Tragué saliva. «Escúchame», le dije sin saber por qué hablaba. «No sé quién eres. No me importa. Pero si no hago algo ahora, te mueres». Sus labios se separaron apenas. No un suspiro, un sonido. Bajo, antiguo, como si alguien pronunciara una palabra en un idioma que ya no existe. Mis manos temblaron. Ahí entendí la segunda razón por la que debía huir. Su cuerpo no era humano. No del todo. La anatomía era correcta, sí, pero había una tensión distinta bajo la piel, como si la carne estuviera sosteniendo algo más denso, algo que no pertenecía a este mundo pequeño, a esta aldea de barro y superstición. Miré alrededor. Las ruinas estaban vacías. Nadie. El camino hacia la villa quedaba abajo, oculto por la niebla de la tarde. Si gritaba, nadie subiría a tiempo. Si la dejaba, moriría antes de que el sol tocara las colinas. Y si la tocaba más. No terminé el pensamiento. La levanté. Fue un error inmediato. Su peso no correspondía a su tamaño. Era como cargar un cuerpo que había aprendido a mentirle a la gravedad. Cada paso me tensaba los brazos, la espalda, la respiración. La sangre siguió cayendo, marcando el camino, como si quisiera ser encontrada. No podía llevarla a la villa. No podía dejarla aquí. Mi casa estaba más cerca, la cabaña de piedra junto al bosque, donde nadie entraba sin permiso, donde yo guardaba mis instrumentos, mis hierbas, mis secretos, donde nadie vería lo que no debía existir. Cada paso era una decisión irreversible. Sentía el pulso de ella contra mi pecho, lento, constante, insultante, como si no tuviera prisa, como si supiera que el mundo se adaptaría. Yo no. Al llegar, cerré la puerta con el pie. Bajé las cortinas, la acosté sobre la mesa de madera que usaba para amputaciones, partos complicados y muertes anunciadas. Nunca para esto. Encendí las lámparas. La luz reveló más de lo que quería. La piel intacta sin cicatrices, el rostro sereno, hermoso de una forma que no invitaba, sino que imponía. No era belleza humana, era autoridad, y la herida abierta, paciente, esperando. Lavé mis manos otra vez, agua, alcohol, hierbas, todo lo que tenía, todo lo que sabía. «Esto es una locura», dije en voz alta. «Esto no es asunto mío». Pero mis dedos ya estaban separando tejido, evaluando daño, buscando origen. El sangrado cedía solo cuando yo presionaba, como si dependiera de mí, como si el cuerpo aceptara solo manos humanas. Una risa breve escapó de mi garganta. Histeria. «Claro», susurré, «solo un médico de aldea para salvar lo que sea que tú seas». En ese instante, su espalda se arqueó. Un espasmo violento. La herida respondió con un latido propio. La sangre brotó con fuerza renovada, caliente, viva. Grité. No por dolor, por comprensión tardía. Esto no era una paciente, era una reina caída, y yo acababa de poner mis manos donde ningún humano debía. Su mano no apretó de inmediato. Primero fue el contacto, frío, firme, imposible. Los dedos se cerraron alrededor de mi muñeca como si hubieran estado buscando ese punto exacto desde antes de caer. No fue un reflejo, fue precisión. Me quedé inmóvil. En mi oficio, retirar la mano bruscamente puede matar. Una arteria mal cerrada, un tejido desgarrado, un sangrado que se desborda. Pero esto no era un cuerpo obediente. Era otra cosa, que aún así la costumbre me sostuvo. Respiré, bajé los hombros, dejé que el miedo no se moviera. «No te muevas», dije. «Te estás desangrando». Ella abrió los ojos. No hubo confusión. No hubo regreso gradual. Fue como encender una sala que ya estaba despierta en la oscuridad. Sus ojos eran negros al principio, sin borde, sin brillo. Luego el color apareció lentamente, como si el mundo volviera a entrar por ellos. Me miró. No a mi rostro, a mi mano, a la herida, a la sangre, a la mesa, a la habitación entera. Todo en una sola respiración. «Humano», dijo. No fue un susurro.
Fue una constatación. Su voz estaba rota por el dolor, pero no por la duda. Intenté retirar la muñeca con cuidado. Sus dedos apretaron entonces, no fuerte, lo suficiente. Necesitas soltarme, dije. Si sigues moviéndote, empeora. Sonrió apenas, no de placer, de ironía cansada. Ya empeoró, respondió, cuando decidiste no huir. Tragué saliva. No pregunté su nombre, no pregunté qué era. Las preguntas no salvan vidas, las manos sí. Te encontré inconsciente, continué. No había nadie más. La herida es grave. Si no intervengo, mueres. No muero, corrigió. Me detengo. Un espasmo recorrió su cuerpo. La herida volvió a sangrar con violencia. Ella cerró los ojos un segundo, conteniendo algo que no era un grito. Apreté con más fuerza. Sentí el pulso bajo mis dedos. No irregular, no débil, furioso. Escúchame, dije. No sé qué eres, pero esto es tejido abierto. Esto es pérdida real. Tu cuerpo responde a mi toque. Eso me dice que puedo hacer algo. Eso, dijo ella abriendo los ojos otra vez, es lo que me condena. Su mano aflojó. Aproveché para liberarme, pero no me alejé. Tomé hilo, aguja, instrumentos que había hervido 1000 veces para otros cuerpos. Nunca para este. ¿Te atacaron?, pregunté, más por necesidad que por curiosidad. ¿Fue alguien de la villa? Una risa breve, seca, vibró en su garganta. No, respondió. Fue confianza. No explicó más. No lo necesitaba. La herida hablaba por sí sola. No había señales de arma. No había bordes claros. Era una ruptura desde dentro, como si el cuerpo hubiera cedido ante algo permitido. Comencé a trabajar. Cada punto era una negociación. El tejido no se comportaba igual que el humano. No rechazaba la aguja, pero tampoco la aceptaba del todo. Había resistencia, como si cosiera carne que recordaba ser invulnerable. Ella observaba en silencio. No gritó, no me pidió que parara. El sudor le corría por las sienes. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, marcando la madera. No mires, le dije cuando sentí su atención clavarse en mis manos. Respira. Si no miro, respondió, no sé cuánto te debo. Esa frase me atravesó más que la sangre. No me debes nada, contesté. Esto es lo que hago. Eso es mentira, dijo. Y lo sabes. La aguja atravesó. El hilo tensó. El sangrado disminuyó apenas. No lo suficiente. Necesito cerrar más, murmuré. Pero si continúo sin detener el flujo interno, no puedes, dijo ella. No del todo. Entonces dime qué sí puedo hacer. Me miró con una intensidad que no correspondía a alguien en esa condición. Era evaluación, medición. Tus manos, dijo, son lo único que no rechaza esto, pero no pueden salvarme sin costo. ¿Costo para quién? No respondió de inmediato. Su respiración se estabilizó un poco. El sangrado obedeció de nuevo a la presión. Para ti, dijo finalmente, siempre para el humano. Continué trabajando. Cada segundo que pasaba era una decisión repetida. Seguir o soltar. Tocar o retroceder. Mirar o fingir que era solo anatomía. Sentí algo cambiar, no en la herida, en el aire. La lámpara parpadeó. El silencio del bosque se tensó, como si algo se acercara. Ella lo percibió antes que yo. Cierra la puerta interior, ordenó. Ahora. ¿Por qué? Porque ya saben dónde estoy. El golpe llegó antes de que pudiera moverme. No a la puerta, a la tierra. Un temblor breve, profundo, como un paso demasiado grande para este lugar. Mi corazón se aceleró. ¿Quiénes?, pregunté. Ella cerró los ojos. Los que no toleran verme así. Otro golpe, más cerca. La herida volvió a latir bajo mis dedos, como si el peligro la despertara. Si me sueltas, dijo, muero. Si no lo hago, respondí, quizás muramos los dos. Sonrió de nuevo, esta vez sin ironía. Ahora entiendes. El tercer golpe sacudió las paredes, polvo cayó del techo. Afuera algo respiró.
no como un animal, como un recuerdo antiguo arrastrándose hasta la puerta. Yo estaba inclinado sobre una reina sangrante, con las manos dentro de su vulnerabilidad, y el mundo acababa de venir a reclamarla. No había huida posible. No los miré. Eso fue lo primero que hice bien desde que empezó todo. Mis ojos se quedaron fijos en la herida, en el hilo tenso entre mis dedos, en la piel que no debía responder como respondía. Afuera, la puerta terminó de abrirse con un gemido largo, casi respetuoso. No fue forzada, fue aceptada. El aire cambió. No sabría explicarlo de otra manera. Se volvió más denso, como si cada respiración tuviera peso. La lámpara dejó de parpadear y quedó inmóvil, congelada en una luz amarilla que no proyectaba sombras normales. Ella inhaló con dificultad. «No te detengas», dijo. «Si paras ahora, lo sentirán». «¿Sentir qué?», pregunté sin levantar la mirada. «Que aún puedo sangrar». Un paso. No escuché pies, escuché intención. Algo cruzó el umbral sin tocar el suelo, y aún así hizo que las tablas crujieran de miedo. Seguí cosiendo. Mis manos dejaron de temblar. No por calma, por concentración absoluta. El mundo se redujo a la presión correcta, al ángulo exacto, al ritmo de su respiración. Si moría, sería por razones que entendía, no por pánico. «Eres obstinado», murmuró ella. «Eso te hará durar más de lo que deberías». «No hables», respondí. «Guarda fuerza». Una sombra cruzó mi campo periférico, alta, demasiado alta para el techo bajo de la cabaña. La temperatura cayó de golpe. Sentí la piel de los brazos erizarse, no por frío, sino por memoria ajena, como si mi cuerpo recordara historias que nunca vivió. «¿Cuántos son?», susurré. «Más de los que puedes contar», dijo. «Menos de los que temía». El sangrado disminuyó de forma abrupta, no porque la herida cerrara, sino porque algo dentro de ella se replegó, como una marea obediente. Aproveché. «Anudé esa», aseguré. Presioné. Un segundo de silencio absoluto. Entonces, una voz. No vino de adelante, vino de todas partes. «Reina», dijo, «has caído lejos de casa». Ella no respondió. La presión bajo mis dedos aumentó. Su cuerpo se tensó, no por dolor, sino por contención, como si responder fuera abrir una puerta más peligrosa que la herida. «No te escondas detrás de un humano», continuó la voz. «No es digno». Apreté más fuerte. Sentí algo moverse bajo la piel, no órganos, algo más profundo, algo que no debía despertarse. «No lo mires», me recordó ella, casi sin mover los labios. «Si lo haces te verán completo». «No pienso hacerlo», respondí. La voz rió. No fue burla, fue certeza. «Ya lo estamos viendo», dijo. «Está tocando lo que te pertenece». «No le pertenece a nadie», contesté sin pensar. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Ella abrió los ojos de golpe y me miró. No con sorpresa, con algo parecido a respeto peligroso. «Eso», susurró, «fue imprudente». La presencia avanzó un poco más. Sentí su atención deslizarse por mi espalda, por mis manos, por cada decisión pequeña que me había traído hasta aquí. No había odio, había cálculo. «Un médico», dijo la voz, «en una aldea olvidada, curando a una reina caída». Qué delicado. El sangrado volvió a intensificarse. «No», exclamé. «¿Qué estás haciendo?». Ella apretó los dientes. «Provocándome», dijo. «Si sangro lo suficiente, se acercarán más. Y si se acercan más, ¿qué? Podrás verlos», terminó. No necesitaba verlos para saber que eso sería el final de algo. Trabajé más rápido, cerré donde pude, improvisé. Usé técnicas que solo había aplicado en partos desesperados, en cuerpos que se negaban a obedecer la anatomía. Mi mundo era pequeño, mi conocimiento limitado, pero mis manos eran humanas, y eso, al parecer, importaba. La herida se dio de nuevo, no cerrada, controlada. Ella exhaló, larga y temblorosa. «Bien», dijo, «eso es lo máximo que podrás hacer hoy». «¿Hoy?», repetí. «Sí», respondió, «esto no termina con una noche».
La voz se tensó. «Estás prolongando lo inevitable», dijo. «Cada minuto que la sostienes así te hunde más». «Ya estoy hundido», contesté. «Si no, no estaría aquí». Un sonido nuevo llenó la cabaña. No un paso, un repliegue. Como si algo grande decidiera retroceder, no por derrota, sino por estrategia. La presión en el aire disminuyó. El frío cedió. La lámpara volvió a proyectar sombras normales. La puerta se cerró sola. Yo no me moví durante varios segundos. Solo cuando estuve seguro de que el silencio era real, apoyé la frente contra el borde de la mesa. ¿Se fueron?, pregunté. «Por ahora», respondió ella. «No porque no puedan entrar, porque no les conviene». «¿Y a quién le conviene esto?», pregunté señalando el desastre. Ella giró la cabeza para mirarme de nuevo. Su expresión ya no era distante. Estaba cansada, vulnerable de una forma que no era teatral. «A mí», dijo. «Y contra toda lógica, a ti». Me limpié las manos lentamente. La sangre no salía del todo. Parecía querer quedarse. «No pedí esto», dije. «Nadie lo hace», respondió. «Ese es el punto». Se permitió cerrar los ojos por primera vez sin tensión. Su respiración se volvió más profunda. No dormía. Descansaba lo suficiente para no caer. «Si me quedo», dije, «la villa lo notará». «Lo sé. Si me voy, mueres». «También lo sé». Nos quedamos en silencio, atrapados en una ecuación sin solución limpia. «¿Qué soy para ti ahora?», pregunté finalmente. Ella abrió los ojos una vez más. «Mi error activo», respondió sin dudar, «y mi única opción». Sentí el peso de esa frase asentarse en mi pecho, no como una promesa, como una condena lenta. Afuera, el bosque volvió a sonar normal. Pájaros, viento, vida pequeña e ignorante. Dentro yo ya no lo era. No retiré la mano, no por valentía, por inercia, por el mismo motivo por el que uno no aparta la mirada de una herida abierta cuando sabe que hacerlo puede matarla. Su piel estaba tibia bajo mi palma, demasiado viva para alguien que había sangrado así. Sentí el movimiento sutil de su respiración, el pulso profundo que no se parecía al humano. No latía para sobrevivir, latía porque el mundo aún no había decidido qué hacer con ella. «No puedo quedarme», dije. «Si la gente nota mi ausencia, la notarán igual», interrumpió. «La aldea siempre nota cuando algo deja de obedecer». Apartó mi mano con suavidad y con un esfuerzo que le costó más de lo que quiso mostrar, se incorporó apenas. No intentó levantarse. No era estupidez, era cálculo. Se acomodó contra la mesa, respirando despacio, como alguien que conoce su propio límite y no discute con él. «Necesito agua», dijo. Y silencio. Fui hasta el barril. El agua estaba fría, clara, normal. Esa normalidad me irritó. Regresé con el cuenco y se lo acerqué a los labios. Bebió poco. Cada sorbo era medido, como si incluso eso tuviera consecuencias. «No deberías moverte», dije. «No debería existir herida alguna», respondió. «Y aún así, aquí estamos». La observé con atención ahora que el peligro inmediato había retrocedido. Su cuerpo no mostraba debilidad humana. No temblaba. No se replegaba. La vulnerabilidad no era física. Era situacional. Estaba contenida, no rota. «¿Quiénes eran?», pregunté. «Los que vinieron». «Guardianes», dijo. «Carroñeros con vocabulario antiguo. Se alimentan de errores ajenos. Y el tuyo fue...» «Confiar», repitió. «No en un humano, en algo peor». Se quedó en silencio. No insistí. Había aprendido esa noche que las respuestas no siempre alivian. A veces solo ensanchan el problema. Afuera, el cielo comenzó a aclarar. No amanecer aún, ese gris que anuncia decisiones inevitables. Pensé en la villa, en la mujer que esperaba que regresara antes del anochecer con noticias simples, en las manos que yo había lavado tantas veces para otros cuerpos, manos que ahora olían distinto, no a sangre, a algo más antiguo. «Al amanecer vendrán a buscarme», dije. «Si no voy, levantaré sospechas.
Puedes ir, respondió. No te detendré. La miré. Su expresión no cambió. No era una prueba, era una oferta real. ¿Y tú?, pregunté. Permaneceré quieta, dijo. Invisible, herida. Eso los mantendrá lejos por un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo? El suficiente para que decidas si vuelves. Esa fue la primera vez que sentí rabia. No hables como si esto fuera una invitación, dije. No me pediste permiso para nada de esto. No, admitió. Y aún así, aquí estás. Me levanté bruscamente. Necesitaba espacio, aire que no estuviera cargado con su presencia. Caminé hasta la puerta, la abrí. El bosque seguía ahí. Árboles, niebla baja, un mundo pequeño que fingía no haber cambiado. Si vuelvo, dije sin mirarla, será porque esto es lo correcto. No, corrigió. Si vuelves, será porque ya no podrás hacer otra cosa. Salí sin responder. La aldea me recibió con la normalidad de siempre. Gallinas, barro, voces bajas. Me preguntaron por la noche. Mentí. Con facilidad. Demasiada. La mentira se deslizó como si hubiera estado ensayándola desde antes de nacer. Atendí a un niño con fiebre, a un anciano con tos, a una mujer con dolor en las manos. Mis manos trabajaron solas. Mi mente no estaba ahí. En cada pulso humano que sentía, buscaba el otro. El que no latía igual. El que no pedía permiso. El amanecer pasó, el mediodía también. Cuando regresé a la cabaña, lo supe antes de entrar. El aire estaba distinto, más tenso. No peligro inmediato, expectativa. Ella seguía donde la había dejado, no inconsciente. Despierta, sentada ahora apoyada contra la pared. Había limpiado parte de la sangre, no toda, como si quisiera recordar. Pensé que no volverías, dijo. Yo también, respondí. Me acerqué para revisar la herida. No había empeorado, tampoco mejorado. Se mantenía en un equilibrio frágil que dependía demasiado de mi presencia. Esto no es sostenible, dije. No puedo seguir improvisando. No lo estás, respondió. Estás eligiendo. La miré. Por primera vez no como paciente, no como reina, como causa. Si continúo, dije, algo va a romperse. En mí, en la villa, en el mundo que conozco. Eso ya ocurrió, dijo, solo que aún no lo aceptas. Me acerqué más de lo necesario para trabajar. Sentí el calor de su cuerpo. La cercanía era un error, lo supe, y aún así no retrocedí. No me mires así, le advertí. No lo hago, respondió. Te estoy viendo como eres ahora, no como crees ser. El silencio entre nosotros no fue cómodo, fue eléctrico. No deseo, riesgo. Cada respiración compartida añadía una capa más al desastre. ¿Qué pasará cuando sanes?, pregunté. Partiré, dijo, como siempre. ¿Y yo? No respondió de inmediato. Su mirada se suavizó apenas. No compasión, reconocimiento. Tú, dijo, ya no perteneces del todo a ese lugar. Sentí el peso de esa verdad asentarse, no como una amenaza, como una constatación clínica. Afuera, un cuervo graznó, uno solo, demasiado cerca. Ella se tensó. No es normal, dijo, demasiado temprano. ¿Qué? Se levantó con esfuerzo acercándose a la puerta sin abrirla. Apoyó la mano en la madera como si escuchara a través de ella. No son los guardianes, murmuró. Es peor. ¿Qué es peor que eso? Me miró por encima del hombro. Alguien que sabe que estoy viva y que tú sigues aquí. Un golpe seco sonó en el exterior. No fuerte, preciso. Una señal. El cuervo graznó de nuevo, esta vez desde el techo. Yo cerré la puerta interior con cuidado. La noche anterior había sido un accidente. Esto ya no lo era. Nadie fuera de la aldea debía saber mi nombre. Esa fue la primera certeza que me atravesó. No fue miedo aún. Fue una evaluación fría, clínica, como cuando uno reconoce un síntoma que no encaja en ningún cuadro conocido. No respondas, dijo ella en voz baja. Si lo haces, te atan. La voz volvió a pronunciarlo. Mi nombre.
sin urgencia, sin amenaza, como si ya hubiera sido concedido. «Sal», dijo. «Solo quiero hablar». Me acerqué a la puerta con cuidado, manteniendo el cuerpo entre ella y el sonido. No era protección, era reflejo, el mismo que me hacía interponerme entre un paciente y una hoja mal sostenida. «¿Quién eres?», pregunté sin abrir. «Alguien que aprecia la discreción», respondió la voz. «Y el talento». El cuervo raspó el techo con las garras. Una vez, dos, marcando el ritmo. Ella se apoyó en la mesa. La herida respondió con un pulso lento, como si reconociera la proximidad de algo que no la dañaría, pero sí la reclamaría. «Vino por ti», murmuró. «No por mí». «Eso no tiene sentido», susurré. «No soy nadie». «Exactamente», respondió. «Nadie indispensable, nadie vigilado, nadie que debía estar aquí». La voz del exterior suspiró, exageradamente paciente. «Si no sales, entraremos», dijo. «Y no me gustaría ensuciar este lugar». Mis dedos se cerraron. Sentí el peso de mis instrumentos detrás de mí, ridículos frente a lo que fuera que esperaba afuera. «¿Entraremos?», pregunté. «¿Cuántos son?». «Los necesarios», respondió la voz, como siempre. Ella cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado. No fuerza recuperada, claridad. «Escúchame», dijo. «Lo que viene no es por violencia, es por reordenamiento. Explícate». «Alguien ha notado que sigo viva», dijo, «que sigo abierta y que un humano está involucrado. Eso altera equilibrios antiguos». «¿Y qué quieren de mí?». «Elegirte», respondió sin rodeos. La palabra cayó pesada. «Eso no es una opción», dije. «Yo no elijo nada de esto». Ella sonrió sin humor. «Eso creías antes de tocarme». El golpe en la puerta fue suave, una cortesía final. «Última oportunidad», dijo la voz. «Sal solo, no queremos asustar a la reina». La miré. Estaba pálida ahora, no por la herida, por anticipación. «Si salgo», pregunté, «¿qué te hacen?». «Nada inmediato», respondió. «Esperan, observan, me dejan sangrar lo justo». «Y si no salgo, entrarán», dijo. «Y no les importará cuánto pierda yo mientras te lleven». Tomé aire. Sentí el peso de cada vida que había tocado en esa aldea. Ninguna me había preparado para negociar con lo invisible. «No abras», le dije, «pase lo que pase». Ella asintió una sola vez. Abrí la puerta. El hombre que estaba afuera parecía normal, demasiado. Ropa limpia, manos cuidadas, ojos atentos, humanos. Solo había algo incorrecto en la forma en que el bosque se replegaba a su alrededor, como si evitara rozarlo. «Gracias», dijo. «Siempre es mejor cuando cooperan». «Dijiste que solo hablarías», respondí. «Y lo haremos», aseguró. Caminando, dos figuras más se deslizaron desde entre los árboles. No caminaban, se acomodaban en el espacio. Evité mirarlas directamente, recordando su advertencia. «¿Qué quieren de mí?», pregunté de nuevo. El hombre sonrió. «Nada que no hayas demostrado estar dispuesto a dar», respondió. «Permanencia, silencio, continuidad». «No entiendo». «Claro que sí», dijo. «Has sostenido una herida que no debía existir. Has mentido por ella. Has vuelto cuando nadie te obligaba. Eso no es medicina, es vínculo». Un ruido seco detrás de mí. La puerta cerrándose sola. «Ella no te pertenece», dije. «No», admitió, «pero tú ya no te perteneces del todo». Sentí algo ajustarse alrededor de mi muñeca. No un lazo físico, una presión conceptual, como cuando aceptas un diagnóstico que no puedes revertir. «Solo es temporal», añadió, «hasta que ella sane o hasta que decidamos que ya no eres necesario». «¿Y si me niego?». El hombre inclinó la cabeza, casi con respeto. «Entonces entraremos», dijo, «y esta vez no seremos cuidadosos». Pensé en la herida, en cómo respondía a mis manos, en cómo sangraba más cuando el peligro se acercaba. No era debilidad, era advertencia. «No la miren», dije. «Déjenla en paz. Eso dependerá de ti».
respondió. Di un paso adelante. El bosque se cerró detrás de mí como una herida que acepta su punto final. No miré atrás, pero sentí, con una certeza que dolía, que ella sí me estaba mirando. El bosque no tenía senderos cuando me llevaron. Eso fue lo primero que noté. No porque conociera cada árbol, sino porque mi cuerpo conocía la diferencia entre caminar y ser desplazado. Mis pies tocaban el suelo, sí, pero no elegían dónde. El espacio se acomodaba alrededor de nosotros como si aceptara una geometría distinta. No me ataron. No fue necesario. El hombre que había hablado primero caminaba a mi lado, a una distancia precisa, calculada para que yo no pudiera correr sin parecer ridículo. Los otros dos nunca estuvieron completamente a la vista. A veces los sentía detrás, a veces adelante, a veces en ninguna parte concreta. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un punto de ajuste, respondió el hombre. Un lugar donde las decisiones se vuelven oficiales. No acepté nada. Aceptaste cuando regresaste, dijo. El resto es burocracia antigua. El aire se volvió más húmedo, no como niebla, como profundidad. Cada paso parecía hundirse en capas de tiempo superpuestas. Pensé en la cabaña, en la mesa manchada, en la herida que no cerraba del todo porque no debía. Ella no pidió esto, dije. Las reinas no piden, respondió. Se desvían, y alguien paga la corrección. Me detuve, no por valentía, por saturación. Si lo que quieren es que la deje morir, dije, no lo haré. El hombre se volvió hacia mí con una expresión genuina de curiosidad. ¿Morir?, repitió. No, queremos que viva, pero en el orden correcto. ¿Y cuál es ese orden? No donde su fragilidad no sea visible, respondió. Donde su herida no dependa de manos humanas. Sentí un vacío frío en el estómago. Eso la mataría, dije. No inmediatamente, corrigió. Solo la devolvería a su estado previo. Intocable, inaccesible, sola. Seguimos caminando. El lugar apareció sin anuncio. Un claro imposible, demasiado perfecto, rodeado de árboles que no proyectaban sombra. En el centro, una piedra lisa, antigua, con marcas que no eran símbolos, sino registros, como cicatrices del mundo. «Arrodíllate», dijo el hombre. No hubo violencia, solo consecuencia. El suelo cedió bajo mis rodillas como si hubiera estado esperando. El dolor fue real, humano. Me anclé a él para no perderme. «Escucha con atención», dijo. «Tu función es simple. Mantendrás el vínculo mientras sea necesario. Luego lo soltarás. ¿Y si no puedo?». «Podrás», aseguró. «Te cambiaremos lo suficiente». Sentí algo deslizarse detrás de mis ojos. No una imagen, una comprensión forzada. Vi fragmentos que no pedí ver. Ella atravesando siglos, intacta, temida, imperios que se detenían a distancia, dioses que no se atrevían a tocarla. Y luego, el vacío. El mismo patrón repetido. Soledad como estructura. «Su herida», dijo el hombre, «no es solo carne, es excepción. Y las excepciones atraen depredadores». «Yo no soy un depredador», respondí. «No», admitió. «Eres un ancla. Eso es peor». Sentí la presión aumentar en mi pecho. No dolor, compromiso impuesto. «Cuando regreses», continuó, «la tocarás lo necesario. Nada más, no promesas, no cercanía innecesaria. La mantendrás viva hasta que cierre lo que nunca debió abrirse. ¿Y después?». «Después», dijo, «olvidarás lo suficiente para seguir existiendo». Un ruido seco atravesó el claro. No venía de ellos. El aire vibró. Los árboles se tensaron. El hombre levantó la mano, irritado por primera vez. «No», dijo. «Aún no». La presión se rompió como vidrio fino. La voz de ella no sonó en mi cabeza esta vez, sonó en el mundo. «No decides eso». El claro se oscureció en los bordes. No sombra, presencia. Algo antiguo se movió con dificultad, como una reina herida obligándose a caminar. «Ella no debería estar aquí», dijo el hombre ahora tenso. «No en este estado». «Y aún así»,
respondió su voz, más cerca. Crucé. Sentí el vínculo tensarse, caliente, vivo, no como orden, como elección compartida. Sueltas al humano, ordenó ella. O sangro aquí. Ahora, silencio. Los otros se agitaron. El hombre la evaluó con rapidez, midiendo riesgos que no eran físicos. Esto no termina así, dijo finalmente. Nunca termina, respondió ella. Solo cambia de forma. La presión desapareció de golpe. Caí hacia adelante, respirando con dificultad. El bosque volvió a ser bosque. El claro, solo un claro. Ella estaba ahí, pálida, de pie por pura voluntad. La herida contenida por algo que no debía estar funcionando tan lejos. Levántate, me dijo, antes de que decidan arrepentirse. No pregunté cómo había llegado. No importaba. Caminamos de regreso sin escolta. Cada paso era más pesado que el anterior. «¿Te costó esto?», dije. «Todo cuesta», respondió. «Pero ahora saben que no estás disponible». «¿Disponible para qué?», me miró de reojo. «Para ser descartado». Regresamos a la cabaña, al borde del amanecer siguiente. Yo cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. El mundo pequeño me recibió con la indiferencia de siempre. Ella se sentó con cuidado. La herida volvió a latir como si reconociera el retorno. «Esto empeoró», dije. «Sí», admitió, «porque ahora no solo me estás curando». «¿Qué más estoy haciendo?», me sostuvo la mirada. «Me estás anclando a este mundo». Sentí el peso de eso asentarse. No como orgullo, como destino mal diagnosticado. Afuera, la aldea despertaba. Dentro, yo ya no pertenecía del todo a ella, ni a mí. No aparté el rostro cuando lo dijo. Tal vez fue orgullo, tal vez cansancio, o tal vez porque en ese punto la idea de perder la vida me parecía más simple que perder algo que no sabía medir. «El tiempo no se pierde», dije. «Pasa». Ella negó despacio. «Eso es lo que creen los humanos», respondió, «hasta que alguien decide quitártelo en porciones que no notas». Se apartó de mí y volvió a sentarse. Cada movimiento era controlado, preciso, como si su cuerpo ya no confiara del todo en sí mismo. Me acerqué para revisar la herida. Estaba peor. No abierta, no sangrando libremente, pero viva. Demasiado viva. Respondía a su cercanía conmigo, a mi respiración, a mi atención, como si mi presencia fuera ahora parte del sistema circulatorio del problema. «No puedes seguir levantándote», dije. «Forzaste demasiado». «No tenía opción», respondió. «Si no iba, te perdía». «Eso no habría terminado nada», dije. «Solo habría cambiado el orden». Me miró con una intensidad distinta. No autoridad, no amenaza, algo más peligroso. Evaluación emocional. «Eso es exactamente lo que estoy evitando», dijo. «Que el orden vuelva a cerrarse sin ti». Limpié la herida de nuevo. Cada contacto provocaba una reacción mínima, una adaptación, como si su cuerpo estuviera aprendiendo algo que no debía aprender. No placer, dependencia funcional. «Ellos dijeron que después olvidaré», murmuré. «Lo suficiente para seguir existiendo». «Mienten por economía», respondió. «Olvidarías lo suficiente para obedecer, no para vivir». «¿Y tú qué propones?», le pregunté. «Que me quede aquí hasta que... ¿qué? Hasta que sane, hasta que el mundo se canse, hasta que el costo se manifieste por completo», dijo. «Solo entonces se estabiliza». Me detuve. «¿Costo para quién?». No respondió de inmediato. Se inclinó hacia atrás, apoyando la cabeza en la pared, respirando despacio. Cuando habló, su voz no era la de una reina. Era la de alguien que había visto demasiados finales iguales. «Para ti», dijo. «No en sangre, no en dolor inmediato, en continuidad. Explícate. Cada vez que me tocas», continuó, «cada vez que decides quedarte, el tiempo a tu alrededor se afloja. No se rompe, se estira. La aldea seguirá envejeciendo. Tú, no al mismo ritmo». Sentí un frío seco recorrerme la espalda. «Eso es imposible».
Lo era, admitió. Antes de mí. La miré. Vi las marcas que no eran heridas, las que no se ven. La carga de haber atravesado eras completas sin pertenecer a ninguna. Entendí con una claridad que dolía que su fragilidad no era nueva, solo era visible ahora. ¿Cuánto tiempo perderé?, pregunté. No funciona así, respondió. No perderás años, perderás referencias, rostros que cambian demasiado rápido, lugares que no te reconocen. ¿Y tú? Yo seguiré, dijo, como siempre. La herida reaccionó a esa frase, un latido más fuerte, como si el cuerpo rechazara la idea de continuidad unilateral. No, dije. Algo cambió. Ella no lo negó. Sí, admitió. Por eso esto es peligroso. El día avanzó. Fui y volví de la aldea con excusas cada vez más elaboradas. Noté cosas, detalles mínimos. El reloj del campanario parecía atrasado o adelantado. No pude estar seguro. Un niño al que había atendido semanas atrás me miró como si no me hubiera visto en años, no por olvido, por desfase. Cuando regresé al anochecer, ella estaba de pie. ¿Qué haces?, pregunté. Probando algo, respondió. Se acercó. Demasiado. Sentí el aire tensarse entre nosotros. No deseo. Resonancia. Como dos notas que empiezan a interferir. No te acerques más, le advertí. La herida no es la herida lo que importa ahora, dijo. Es el vínculo. Levantó la mano, dudó un segundo. Un gesto casi humano. Y luego apoyó los dedos sobre mi pecho. No dolió. El mundo se detuvo, no literalmente, pero algo en mi percepción se desacopló. Escuché mi propio pulso retrasarse. Sentí el peso del día desaparecer. No alivio, desfase. Eso, dije con dificultad. No vuelvas a hacerlo. Ahora sabes, respondió. No es inmediato, es acumulativo. Me estás arrastrando contigo. No, corrigió. Estoy dejándote ver dónde ya estás. Retiró la mano. El efecto tardó en disiparse. Cuando lo hizo, me sentí más cansado que nunca. No físicamente, temporalmente. Esto no es romance, dije casi con rabia. No es sacrificio noble, es erosión. Lo sé, respondió. Por eso te advertí desde el inicio. Me senté, apoyé los codos en las rodillas. Por primera vez desde que la encontré, pensé seriamente en irme. No por miedo, por supervivencia estructural. Si me voy ahora, dije, ¿qué pasa? Ella cerró los ojos. La herida se abrirá, respondió. No de inmediato, pero lo suficiente para que ellos regresen, esta vez sin negociar. ¿Y tú? Sobreviviré, dijo, como siempre. La forma en que lo dijo fue el verdadero costo. No, dije, no así. Levantó la mirada. No puedes salvarme sin perderte, dijo, y no puedes perderte sin resentirme. Eso ya pasó, respondí. Afuera la noche avanzaba demasiado rápido. Las estrellas parecían mal colocadas, como si el cielo también estuviera ajustándose. Ella volvió a sentarse, debilitada de nuevo, por el simple acto de existir cerca de mí. Esta es la parte, dijo, donde decides qué tipo de consecuencia puedes tolerar. La miré, a la herida, a la casa, al mundo pequeño que ya no encajaba del todo. Si continúo, dije, no habrá regreso. No, confirmó, solo adaptación. Me levanté lentamente, tomé los instrumentos, me lavé las manos una vez más. El agua tardó demasiado en caer del grifo improvisado. El tiempo ya estaba cediendo, y yo aún no había decidido soltarlo. La certeza no llegó como un milagro, llegó como un dato, algo que se registra y no se discute, mientras mis dedos trabajaban, mientras repetía movimientos que había aprendido para otros cuerpos, mortales, obedientes, previsibles. Sentí la diferencia en mí con la misma claridad con la que uno nota que una fiebre ya no sube. No era euforia, no era poder, era estabilidad donde no debía haberla. El cansancio no avanzaba, la hora tampoco.
Detente, dijo ella cuando lo notó. No levanté la mirada. Si me detengo ahora, empeora. No, corrigió. Empeoras tú. Eso es secundario. Silencio. La herida respondió con un pulso profundo, como si el cuerpo hubiera aprendido a reconocer mi obstinación como un componente más del tratamiento. No cerraba, se adaptaba, ajustaba su comportamiento a mi presencia, a mis decisiones, como un organismo que deja de resistir porque entiende que la resistencia ya no es útil. No fue así antes, dijo ella. Nada lo es, respondí. No después de suficiente presión. Sentí su mirada fija en mí, no de arriba hacia abajo, de igual a igual. Eso fue nuevo, incómodo, peligroso. Si sigues, dijo, no solo perderás tiempo, perderás contraste. Explícate. El mundo dejará de moverte, respondió. Seguirá ocurriendo, sí, pero sin urgencia para ti. Eso es peor que la muerte para un humano. No respondí, porque ya lo estaba sintiendo. Cuando terminé, me aparté y me senté en el suelo. Apoyé la espalda contra la pared. El cuerpo me obedecía demasiado bien. Ningún temblor. Ninguna señal de agotamiento proporcional a lo que había hecho. ¿Cuánto pasó?, pregunté. Ella miró hacia la ventana, donde la luz ya no coincidía con lo que esperaba. 2 días, dijo. Para ti, quizás menos. El golpe fue silencioso. No me mareé, no me desorienté. Solo reajusté, como quien acepta que una extremidad no volverá a responder igual. La aldea, empecé. Notará cosas, interrumpió. No hoy, no mañana, pero pronto. Me levanté y salí. El aire nocturno me recibió sin sorpresa. Caminé hasta el límite del bosque. Desde allí podía ver algunas luces encendidas. Pocas, demasiado pocas para esa hora. Entré a la aldea sin anunciarme. Nadie me detuvo. En la plaza encontré a un hombre que reconocí por la forma de sus hombros. Habíamos nacido el mismo año. Habíamos aprendido juntos. Me miró con una mezcla de reconocimiento tardío y duda. «¿Eres...?» empezó. «Sí», respondí. «Soy yo», frunció el ceño. «Pensé que...» se detuvo. «Pensé que te habías ido hace tiempo». «No lo hice», asintió lentamente como si esa respuesta explicara algo que llevaba años mal encajado. «¿Te ves...?» «Bien», dijo finalmente. «Demasiado». Regresé a la cabaña antes de que pudiera hacer más preguntas. Ella estaba sentada, inmóvil, con los ojos cerrados. No dormía. Esperaba. «Ya empezó», dije. «Lo sé», respondió sin abrirlos. «Lo sentí soltarse». «No dijiste que sería tan rápido». «No lo es», corrigió. «Para mí». Me acerqué. Me arrodillé frente a ella. Por primera vez desde el inicio, no como médico. Como algo que ya no encajaba en ese rol sin fricción. «¿Esto termina?», pregunté. «Sí», dijo, «cuando uno de los dos deje de poder sostenerlo». «¿Y quién será?». Abrió los ojos. «Eso depende de cuánto estés dispuesto a perder antes de admitirlo. Esa noche no trabajé en la herida, simplemente estuve ahí. La diferencia fue inmediata. El pulso se volvió errático, no más violento, más impaciente, como un mecanismo que no acepta pausas no autorizadas. «No», dije, «no te muevas». «No me estoy moviendo», respondió. «Está reclamando». Me levanté, lavé las manos, volví a tocarla. La respuesta fue clara, demasiado clara. El tiempo volvió a aflojarse, no de golpe, en capas. Cada contacto añadía una fracción invisible a mi separación del mundo humano. No era inmortalidad, era desfase crónico. «Esto no es sostenible», dije, «para ninguno de los dos». «Lo fue», respondió, «durante siglos, sin ti». «Entonces déjame ir». Me miró largo rato. El silencio se volvió denso. «Si te vas ahora», dijo, «no moriré, pero perderé algo que no recupero». «¿Qué?». «La posibilidad», respondió, «de ser tocada sin dominio». Esa fue la primera vez que sentí algo romperse de verdad, no en mí, en la lógica del mundo. «Eso no es justo», dije.
Nunca lo es, respondió. Por eso dura tanto. La herida latió con fuerza renovada, no por dolor, por proximidad emocional, como si incluso el cuerpo reaccionara a decisiones no tomadas. Los otros volverán, dijo. Ya lo sabes. Sí. Y esta vez no vendrán a negociar. Entonces tendremos que adelantarnos. Me miró con atención renovada. ¿A qué te refieres? Respiré hondo. A cerrar esto, dije. No la herida, el error. Eso no se cierra, respondió. Se redefine. Entonces, redefinámoslo. No sonrió. No se alivió. Solo entendió. Afuera, el cielo se movía demasiado lento, o demasiado rápido. Ya no podía estar seguro. Si haces lo que estás pensando, dijo, dejarás de pertenecer incluso a mí. Eso suena correcto. Se levantó con esfuerzo. Se acercó. No me tocó. El costo será inmediato, advirtió. No gradual, no reversible. Lo sé. Perderás nombres, fechas, vínculos. Ya estoy perdiéndolos. Y aún así, la interrumpí. Esto empezó como una herida, no como una entrega. Nos miramos. No deseo, no redención. Decisión compartida, por fin consciente. En el exterior, algo se movió entre los árboles, no con sigilo, con certeza. Ella cerró los ojos un segundo. Ya vienen, dijo. Yo asentí. Entonces, hagámoslo antes de que decidan por nosotros. No tomé su mano de inmediato. La dejé suspendida entre nosotros, como si ese espacio pudiera todavía sostener una versión mía que no estuviera a punto de desaparecer. El aire vibraba alrededor de sus dedos. No energía, expectativa, como si el mundo hubiera aprendido a contener la respiración cuando ella dudaba. No volver a llamarme humano, repetí. ¿Qué queda entonces? Función, respondió. Presencia, continuidad, sin pertenencia. Eso no es vida. Tampoco lo es la forma en que vivías, dijo. Solo era cómoda. Afuera el bosque ya no intentaba ocultarse. Las ramas crujían sin viento. El suelo emitía ese sonido bajo que había aprendido a reconocer como aproximación. No pasos, decisión ajena avanzando. No tenemos tiempo, dije. Nunca lo tuvimos, respondió. Solo margen. Tomé su mano. No fue como tocarla antes. No hubo latido inmediato. No hubo reacción en la herida. Lo que ocurrió fue interno, en mí. Como si una compuerta que había estado cediendo poco a poco, finalmente se abriera del todo. El mundo se desacopló. No desapareció. No se oscureció. Simplemente perdió prioridad. Los sonidos se alejaron un paso. La luz dejó de doler en los ojos. Sentí el peso de mi cuerpo redistribuirse, como si ya no dependiera únicamente de huesos y músculos para sostenerse. No mires atrás, dijo. No lo hice. Ella avanzó primero. No hacia afuera, hacia adentro, a un punto de la cabaña que nunca había sido solo espacio, donde el aire era más denso, donde el tiempo ya estaba flojo esperando permiso para romperse. Ahora, ordenó. Cerré los ojos. Sentí cómo algo se desprendía. No fue dolor, fue ausencia súbita de referencias. Mi nombre, por ejemplo. Lo tuve en la boca durante un segundo y luego, nada. No vacío, sustitución. Un silencio funcional donde antes había identidad. Los golpes llegaron tarde. La puerta estalló hacia adentro con una violencia que ya no me alcanzó del todo. Voces, muchas, superpuestas, órdenes antiguas, irritadas, urgentes. «Deténganse», gritó una. El vínculo, demasiado tarde. La herida reaccionó por última vez, no sangrando, cerrándose, no como carne que sana, sino como excepción que se revoca. Sentí el ajuste atravesarme como una fiebre inversa. Algo en mí se fijó. No eterno, estable. Abrí los ojos, los vi. No directamente, nunca del todo. Figuras mal contenidas por la forma humana. Ojos donde no debía haberlos, voces que no salían de bocas. No sentí miedo. Sentí distancia,
como si pertenecieran a una categoría que ya no necesitaba mi reacción. «¿Qué hiciste?», preguntó uno de ellos. Ella estaba de pie a mi lado, erguida, íntegra. La fragilidad había desaparecido como si nunca hubiera existido. No triunfo, reintegración. «Cerré el error», respondió, «no la herida, el acceso». «Ese humano...» «Ya no», interrumpió. «Y eso fue decisión mía». El silencio que siguió fue pesado. No porque no supieran qué hacer, porque sabían que intervenir ahora implicaba un costo mayor. «Esto no quedará así», dijo una voz. «Nunca queda», respondió ella. «Por eso persiste». Las figuras retrocedieron, no derrotadas. Recalculando, el bosque volvió a aceptar su propia geometría. La noche retomó su ritmo, aunque ya no coincidía con nada que yo hubiera conocido. Me apoyé contra la mesa, no por debilidad, por ajuste tardío. «¿Qué soy ahora?», pregunté. Ella me miró, no con posesión, con consecuencia asumida. «Eres continuidad», dijo, «no mía, de lo que quedó entre mundos». «¿Y la aldea?». «Te recordarán», respondió, «como se recuerda algo que ya no encaja del todo en el calendario». Caminé hasta la puerta rota. Miré hacia afuera. El camino estaba ahí, igual que siempre, pero ya no llevaba a ningún lugar que pudiera reclamarme. «Podría irme», dije. «Sí», admitió, «pero no llegarías a ninguna parte». Asentí. No había tristeza en eso, solo precisión. «Esto no fue salvación», dije. «Para ninguno». «No», confirmó. «Fue un cierre imperfecto, los únicos que duran». Me volví hacia ella por última vez con algo parecido a una pregunta. «¿Y ahora?». Ella se acercó. No me tocó. «Ahora», dijo, «ocupas el lugar que dejaste vacío cuando decidiste no huir». Afuera el amanecer no coincidía con el reloj del cielo. Algunas luces de la aldea se encendían, otras se apagaban. El mundo seguía, desfasado de mí. Yo respiré, y por primera vez el tiempo no me empujó a ninguna parte. No cerré la puerta, no por descuido, porque cerrarla habría implicado fingir que aún separaba algo, adentro y afuera, antes y después. La cabaña, el bosque, la aldea, todo estaba en el mismo plano ahora, apenas desfasado como capas mal alineadas de una misma imagen. Ella se movía sin ruido, no flotaba, no imponía, simplemente ocupaba el espacio como si siempre le hubiera pertenecido. La herida ya no estaba visible, ni siquiera como cicatriz, no porque hubiera sanado, sino porque había dejado de ser necesaria. Su fragilidad había cumplido su función, mostrar dónde el mundo podía romperse. «Vendrán otros», dije. «Sí», respondió. «Siempre vienen». «¿Y nosotros?». No respondió de inmediato. Caminó hasta el umbral. Miró hacia la aldea. Sus luces temblaban como recuerdos mal fijados. «Nosotros no somos un después», dijo. «Somos un intervalo». Sentí eso asentarse en mí con una calma extraña. No resignación, aceptación estructural, como cuando un diagnóstico finalmente explica todos los síntomas. «Podría quedarme aquí», dije. «Seguir atendiendo. Fingir». «Podrías», admitió. «Durante un tiempo. Pero cada vez que mires un rostro conocido notarás el retraso», continuó. «Cada conversación llegará un segundo tarde. Cada despedida durará demasiado. Y si me voy contigo, entonces perderás incluso eso». El silencio no fue tenso, fue honesto. Me acerqué a la mesa. Toqué la madera. Aún conservaba marcas de sangre que no terminaban de desaparecer. No porque no pudiera limpiarlas, sino porque el tiempo ya no obedecía bien a ese tipo de borrado. «Nunca quise esto», dije. «Lo sé», respondió. «Por eso funcionó». La miré, a la reina que había sido intocable, a la herida que la había vuelto posible, a la consecuencia que ahora yo encarnaba. «¿Cuántos como yo hubo antes?», pregunté. «Pocos», dijo. «Lo suficientes para que el mundo aprenda a no repetir el error, y aún así lo haga». «¿Y todos terminaron igual?». «No», respondió. «Cada uno encontró una forma distinta de no encajar». Salí.
Caminé hasta el borde del claro. El bosque me reconoció sin reacción. Ni hostil, ni acogedor. Neutralidad perfecta. Entendí entonces que no era invisible, era irrelevante para las reglas habituales. Desde allí vi la aldea una última vez. Un niño corrió detrás de una gallina. Un hombre cerró una ventana. Una mujer llamó a alguien por un nombre que no logré retener. No sentí dolor, solo una distancia limpia, clínica. Si cruzo este límite, dije sin volverme, no regresaré. No, confirmó. Pero seguirás. Di un paso. El mundo no cambió. Di otro. Algo en mí se ajustó, no como pérdida, como redistribución. Mi memoria dejó de organizarse en años. Mis pensamientos dejaron de necesitar urgencia. El miedo se volvió innecesario, no porque fuera valiente, sino porque ya no cumplía función. ¿Qué haré?, pregunté. Ella apareció a mi lado sin sonido. Observarás donde otros no pueden, dijo. Sostendrás lo que no debe romperse todavía, y cuando el mundo vuelva a equivocarse, decidirás si intervenir. ¿Como médico? No, respondió. Como consecuencia, asentí. No hubo despedida. No hubo promesa. La aldea quedó atrás sin alejarse realmente. La cabaña se convirtió en un punto fijo que ya no me definía. El camino siguió existiendo, pero ya no llevaba a ningún sitio que pudiera reclamarme como suyo. Caminé junto a ella sin tocarla. No por prohibición, porque ya no hacía falta. Si esta historia te atrapó, dale like y sigue Medusas Memories para más relatos donde cada decisión cobra un precio real. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia?